Y buenos días. Hola, buenos días. Parece que su cámara está un poco arriba. Solo se ve su frente. Ah, perdón. Pues no, yo soy Carlos Arias y me pidió Héctor Jaime estar aquí acompañándolos. Como saben ustedes, bueno, la actividad en esta semana ha sido muy intensa aquí en Cámara. Terminaron antier a las 3:30, casi 4 de la mañana. Ayer nuevamente a la 1 de la mañana y hoy tuvo compromiso temprano. Entonces está en camino hacia acá, pero bueno, mientras me pidió ir acompañándolos por si en el momento que gusten, pues empezamos. Muchas Gracias. gracias. Iniciamos a las 10:10. ¿Va? Muy bien. Licenciado Carlos, ¿está de acuerdo si iniciamos? Sí, Sí, adelante. perfecto. Bueno, muchas gracias. Primero, bueno, vamos a iniciar el foro de la prevención a la innovación, nuevas perspectivas en la respiratoria. Me presento, mi nombre es Blanca Temblador y quiero agradecer a la Cámara de Diputados por la invitación para participar en este importante evento que busca fomentar un diálogo entre todos los actores involucrados en la salud con el objetivo de mejorar la salud de los pacientes y contribuir a un sistema de salud más eficiente y más accesible. Las enfermedades respiratorias son una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo y en México. Representa un gran desafío para el sector salud. La creciente prevalencia de enfermedades respiratorias como es el EPOC, el asma, la insuficiencia respiratoria aguda, ejemplos de estas son el COVID, la influenza, entre otras, genera una gran demanda de atención médica y recursos, lo que puede afectar la vida de pacientes y sobrecargar los sistemas de salud, generando grandes costos que se pueden ver disminuidos con una atención oportuna.
La implementación correcta de terapias no invasivas nos ayuda a optimizar los recursos de las unidades médicas, generando ahorros potenciales al evitar o reducir ingresos a hospitales o reducir los ingresos a terapias intensivas, a cuidados críticos. Estas tecnologías están disponibles tanto en el sector salud público, en el sector salud privado, y durante la pandemia, donde la salud respiratoria fue más relevante que nunca, estas herramientas permitieron dar un tratamiento oportuno, evitando que los pacientes se conectaran a un ventilador mecánico y demostró que disminuye la mortalidad. Buscamos el apoyo de la Cámara, de las instituciones de salud, para crear guías que permitan implementar estas tecnologías de una manera más efectiva, de una manera eficiente, y que los pacientes puedan beneficiarse, así como lograr disminuir costos y mejorar la calidad de atención médica. Para iniciar este foro, con mucho gusto vamos a presentar a los ponentes. El primero va a ser el doctor Saúl Trejo, jefe de la terapia intensiva de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Infectología del Centro Médico La Raza, del Centro Médico Nacional La Raza. El doctor Trejo compartirá con nosotros su experiencia y conocimiento sobre la prevención de intubaciones de ventilación mecánica, disminuyendo el escalado terapéutico de los pacientes adultos con insuficiencia respiratoria. Doctor Trejo, por favor. Buen día a todos. Agradezco la invitación a participar en el foro de terapia respiratoria, a nuestra Cámara de Diputados, por supuesto, a Fisher & Paykel, esta oportunidad de compartir las experiencias que tenemos en el uso de alternativas en la terapia respiratoria. Bien, iniciaré comentando que, bueno, todos sabemos que los problemas respiratorios son muy frecuentes, no en nuestro país, sino en todo el mundo, y que desafortunadamente muchos de estos pacientes llegan a acudir con nosotros a los hospitales en una situación de gravedad, y que desafortunadamente muchos de ellos llegan incluso a fallecer por un problema respiratorio. Bien, hay dos cosas muy importantes que nos preocupan médicamente hablando con nuestros pacientes en cuestión de un problema respiratorio. Uno de ellos es precisamente el hecho de que lleguen a necesitar un soporte de vida, un soporte respiratorio que pueda ayudarnos a complementar la función respiratoria, que en algún momento el paciente puede llegar a comprometerse o incluso a perder esta función respiratoria. Y desgraciadamente tenemos que llegar a intubarlos, ¿verdad? Que es en la situación más grave de insuficiencia respiratoria que podemos tener con uno de nuestros pacientes. Bien, este es el contexto que yo les voy a hablar, esta terapia de alto flujo de oxígeno, que es una alternativa para esos pacientes con insuficiencia respiratoria. Veremos brevemente algunos casos de los muchos que hemos tenido, las recomendaciones de esta terapia, y muy importante, veremos la relación de costo-efectividad de estos dispositivos empleados en nuestros pacientes. Bien, comenzaré diciendo que nuestra respiración, ¿verdad? Nosotros estamos respirando ahora mismo, ¿verdad? Espero que todos lo estén haciendo, ¿verdad? Y nosotros estamos respirando oxígeno, ¿no es cierto? Y exhalamos CO2 o dióxido de carbono, ¿verdad? Y podemos tener dos problemas o dos tipos de insuficiencia respiratoria. Una que es precisamente con problemas en la oxigenación, con el oxígeno que nosotros estamos respirando. Y el otro tipo de insuficiencia respiratoria, el tipo 2, que es por elevación precisamente de este CO2 que por algún motivo no podemos eliminar de manera normal, de manera habitual. Y entonces eso nos lleva a un tipo de insuficiencia respiratoria. O incluso pueden estar combinadas, ¿no? Que sería un tercer tipo. Bien, para comenzar diremos que nosotros estamos saturando, ¿verdad? Nuestra saturación de oxígeno, la cantidad de oxígeno que está entrando a nuestra sangre, debe estar al menos en un valor de 92% o mayor.
Y la concentración de CO2 o de óxido de carbono, que también está en nuestra sangre, debe de estar alrededor de 28 a 32 milímetros de mercurio aquí en la Ciudad de México. Entonces, les pediría que recordáramos estos valores y la presión de oxígeno. ¿Verdad? Nosotros medimos en sangre la cantidad o la concentración de oxígeno que hay en nuestra sangre y esa debe de ser al menos de 60 milímetros de mercurio o más. ¿Verdad? Entonces, estos valores les pediría que los recordáramos para utilizarlos más adelante en los casos. Bien, ahora, ¿qué es la terapia? Nosotros generalmente a nuestros pacientes le damos oxígeno complementario, ¿verdad? Cuando esa saturación de oxígeno se encuentra baja. Y tenemos varias opciones. Una de ellas es la terapia con bajo flujo de oxígeno, que conocemos, que hemos utilizado muchos años, que son unas puntas nasales simples, que es una tienda facial, una mascarilla de concentración que utilizamos ampliamente en la pandemia de COVID. Esas terapias son de bajo flujo y lo más que pueden alcanzar son 15 litros por minuto. Y tenemos la otra opción que es la terapia con alto flujo de oxígeno, en los cuales nosotros podemos dar el aporte de oxígeno más allá de 15 litros de oxígeno. Otras dos opciones que tenemos en relación al soporte respiratorio es ya una intubación y un ventilador mecánico. Y la otra opción es la ventilación no invasiva, donde ponemos una interfaz y una mascarilla, pero no intubamos, sino el oxígeno va a través de esta mascarilla, esta interfaz. Esas son las opciones que nosotros tenemos con nuestros pacientes para ayudar en la insuficiencia respiratoria. Ahora, específicamente hablando de lo que es la terapia de alto flujo de oxígeno, bueno, es una cosa muy sencilla, muy simple, que consiste en administrar una cantidad de oxígeno en una cantidad elevada, ¿verdad? Pero ese aire que nosotros estamos administrando lo podemos o lo administramos a una temperatura y a una humedad óptimas. Es decir, nosotros ahora mismo estamos respirando, ¿no es cierto? Y muchas veces escuchamos en las noticias en la radio que nos dicen que hay cierto grado de humedad o cierto porcentaje de humedad en el medio ambiente, ¿no es cierto? Y nosotros estamos respirando ese aire ahora mismo. Ese aire que entra a nuestro sistema respiratorio va a llegar al pulmón y lo vamos nosotros humidificando y lo vamos calentando conforme va pasando por nuestras vías respiratorias. ¿Quién no ha sentido cuando hace mucho frío que respiramos incluso como que nos duele, ¿no? Cuando respiramos ese aire muy frío, ¿no es cierto? Y precisamente lo que hace la terapia es que ya entrega este aire con la temperatura y la humedad óptimas para que lleguen a nuestro sistema respiratorio, ¿verdad? Y esto a la terapia hace entonces que estemos recibiendo una cantidad de oxígeno enriquecida con oxígeno que incluso puede ser hasta el 100% y con la temperatura y la humedad adecuadas, lo cual va a hacer que el trabajo de la respiración que nosotros estamos realizando, ¿verdad? Nos ayuda. Es decir, cuando estamos con un paciente, ellos experimentan lo que se llama sed de aire, ¿verdad? Sed de aire, es decir, me falta el aire, ¿no? Que es lo que nos manifiesta el paciente cuando llega a una sala de urgencias, me dice, me falta el aire. Bueno, lo que va a hacer esta terapia de alto flujo precisamente es ayudar a que el paciente pueda respirar de una manera mejor al darle este volumen de aire con oxígeno. Aquí tenemos, esta es la terapia, este es el equipo que se usa para administrar esta mezcla de aire y oxígeno y que hemos utilizado, ¿verdad? Aquí muestro un video muy breve en relación a cómo es que puede influir mucho la temperatura y la humedad en nuestro sistema respiratorio. Este es un modelo de experimentación en los cuales vemos la mucosa que nosotros tenemos en nuestro sistema respiratorio y vemos estas partículas negras que se van alejando, ahí se muestra. Esto es los cilios que hay en nuestro sistema respiratorio lo están eliminando, ¿verdad? Lo están sacando esos virus, bacterias, partículas. Pero cuando la humedad disminuye al menos en un 10%, esta función de los cilios en la mucosa se va atrofiando, ¿verdad? Van dejando de funcionar y llega un momento en el cual esas partículas ya no se eliminan y las secreciones que hay ahí tampoco lo hacen. Bien, aquí les muestro una radiografía de una persona normal. Me gustaría que pudieran memorizar
esta radiografía, estos pulmones, ¿verdad? Que son normales, porque ahora vamos a ver algunos pulmones de pacientes enfermos y vamos a ver esa diferencia y cómo es que nosotros podemos ayudarles, ¿verdad? Entonces, el objetivo en esta primera charla es precisamente la importancia de evitar una intubación, ¿verdad? Cuando tenemos una insuficiencia una insuficiencia respiratoria de tipo 1 o baja de oxígeno en nuestra sangre. Vean ustedes aquí en la primera imagen de arriba vemos una intubación, ¿verdad? Vemos a un médico que está haciendo precisamente una laringoscopía para meter este tubo en la tráquea y así poder administrar una ventilación. En la fotografía de abajo vemos a un señor con una mascarilla, ¿verdad? Que cubre boca y nariz y ahí estamos dando una ventilación no invasiva. Y en el tercer ejemplo vemos a una paciente en la cual tiene unas puntas de alto flujo de oxígeno y que incluso está recibiendo otras terapias de soporte básico de vida, ¿verdad? Que no necesariamente intervienen o van a hacer que la administración de oxígeno pueda disminuir en cuanto a su efectividad y sin la necesidad de tener que intubar precisamente a esta paciente. Bien, muchas cosas nos preocupan en relación a las terapias que nosotros podemos administrar a su efecto y uno de ellos es los costos que tiene la intubación y la ventilación, ¿verdad? Nosotros tratamos en la medida de lo posible de no intubar a un paciente, ¿verdad? Pero si lo requiere, se realiza, ¿verdad? Pero si tenemos la opción de no hacerlo, bueno, tenemos que pensar en una terapia como es la ventilación no invasiva o el alto flujo. Este es un reporte del Diario Oficial de la Federación, que seguramente ustedes conocen mejor que nosotros, en relación a los costos que genera un paciente hospitalizado, ¿no? Aquí vemos algunos ejemplos, la atención, el costo de una consulta en urgencias, un estudio de una radiografía, el traslado en una ambulancia, ¿verdad? Porque desafortunadamente en nuestro país el hospital que está aquí enfrente de la calle y el que está enfrente a veces no tienen los mismos recursos, ¿verdad? Y eso es algo importante porque eso hace que en ocasiones tengamos que trasladar a un paciente de un hospital a otro, ¿verdad? Porque aquí no tengo yo un recurso, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos el día de paciente hospitalización, ¿cuánto cuesta? Vemos alrededor de 15,000 pesos, un dato muy importante. Vean ustedes que un día paciente en terapia intensiva nos cuesta más allá de 72,000 pesos. Y si a eso le aunamos el último rubro, que es un día de paciente que está en ventilación mecánica, que son más de 49,000 pesos, si nosotros sumamos estas cantidades, ¿verdad? Nos da más de 120,000 pesos por día de un paciente que está intubado en la terapia intensiva, ¿no? Entonces, es muy importante precisamente que en aquellos pacientes que nosotros podamos evitar una intubación y una hospitalización en el servicio de terapia intensiva, lo podamos hacer. Vean ustedes, esta es una compañera de trabajo del Hospital General en el Centro Médico La Raza, en la cual sufre de una neumonía, la cual lo podemos ver en la radiografía de arriba. Ustedes lo ven así como blanquecino, ¿verdad? A diferencia de la radiografía normal que veíamos al principio, esta radiografía la vemos como opaca, ¿verdad? Entonces eso nos habla de una neumonía y lo cual lo podemos corroborar en la tomografía, donde vemos estas como manchas blancas, ¿verdad? Estas manchas blancas es la neumonía, ¿no? Entonces le damos terapia con alto flujo de oxígeno durante 5 días, obviamente acompañado de la terapia de antibióticos, la terapia de fisiología respiratoria, en fin, todo lo demás que conlleva el tratamiento de una neumonía. Y finalmente en la radiografía de abajo vemos ya la resolución del cuadro neumónico de esta paciente y que afortunadamente no fue necesario llegar a una intubación. Este es el ejemplo de Carlitos. Yo no voy a hablar de niños, porque eso lo va a hacer el experto, por supuesto, en un momento más de niños, pero también esta terapia respiratoria la podemos utilizar en ellos y vemos cómo un pacientito pediátrico puede estar tranquilo en relación a recibir su terapia de oxígeno y eso nos permite que sea bien tolerado mientras el tratamiento de la causa de la insuficiencia respiratoria se resuelve. Otra cosa muy importante, lo vamos a comentar, es evitar la intubación en aquellos pacientes que por alguna cuestión
no pueden preservar la respiración de una manera normal, la eliminación de las secreciones, el reflejo de la tos, ¿verdad?, que nos protege. En esos pacientes también podemos utilizar la terapia de alto flujo de oxígeno para tratar de evitar una intubación, ¿de acuerdo? Vamos a ver, por ejemplo, esta paciente que es operada por una hemorragia cerebral, ¿verdad? Una hemorragia cerebral pasa a quirófano, después pasa con nosotros a terapia intensiva y tratamos de evitar una intubación, siempre y cuando ella conserve precisamente la oxigenación normal, adecuada, una frecuencia respiratoria también normal, adecuada, y pueda conservar los reflejos de protección de la respiración y de la vía aérea. Bien, ahora, un punto muy importante, ¿cuándo debemos de colocar esta terapia de alto flujo? Lo más pronto posible, ¿verdad? Cuando nosotros identificamos en el servicio de urgencias o de admisión a un paciente que tiene un problema respiratorio, de ahí es el punto donde debemos de aplicar la terapia. La mayoría de los estudios que hasta ahora existen en relación a esto nos dicen que las 4 a 6 primeras horas son las más importantes, las más críticas, las más valiosas para tratar de evitar que el paciente vaya evolucionando a una etapa más grave de esta insuficiencia respiratoria, ¿verdad? 4 a 6 horas para iniciar una terapia de este tipo con alto flujo de oxígeno. Es lo que decíamos, este tiempo de 4 a 6 horas para inicio de la terapia. Nosotros lo vamos a estar midiendo. ¿Cómo lo medimos? Bueno, con este índice que es el índice de ROX, que nosotros vamos a medir en base a la saturación que tiene mi paciente, la frecuencia respiratoria y el porcentaje de oxígeno que estamos administrando. No lo voy a hacer más extenso, simplemente comentar que así nosotros vamos viendo la respuesta que tiene mi paciente a esta terapia de alto flujo de oxígeno. Finalmente, ¿cuáles son los beneficios de esta terapia, verdad? Bien, como primer punto, disminuir la intubación y colocar un ventilador mecánico a un paciente, ¿verdad? Porque sabemos que una vez que nosotros intubamos a un paciente, el riesgo o la probabilidad que haga alguna complicación derivada de la intubación y de la ventilación es una infección, y la más frecuente es la neumonía asociada a ventilador. La infección nosocomial, la infección que se presenta más frecuentemente en todos nuestros hospitales a nivel nacional, es la neumonía asociada a ventilador. Es la principal infección que un paciente puede adquirir dentro de un hospital. Y desafortunadamente, eso tiene dos implicaciones muy importantes. Una es que va a aumentar la probabilidad de muerte de un paciente, ¿verdad? Y dos, va a aumentar los días de estancia, que en promedio son de 7 a 10 días, cuando un paciente adquiere una neumonía asociada a ventilador. Y muy importante, los costos, ¿verdad? Entonces nosotros lo podemos evitar de esa manera. Y también nosotros podemos evitar o mejorar el que el paciente pueda tolerar una ventilación menos invasiva, como es una intubación, ¿verdad? En la siguiente charla vamos a extender un poquito más esto, pero no sé si haya hasta este momento alguna duda, pregunta, algún comentario. Continuamos. Bien, continuamos entonces con la siguiente charla, que es parte complementaria de esta primera. Bien, entonces cuando nosotros por algún motivo, ¿verdad?, hemos tenido la necesidad de intubar a nuestro paciente, ¿verdad? Tuvimos la necesidad de poner este tubo en la tráquea, en la garganta, y un ventilador mecánico. Bueno, ahora viene la otra parte, ¿verdad?, que es quitarlo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros quitamos este tubo, este ventilador, ahora viene la siguiente preocupación, que es una reintubación. Es decir, tener que poner nuevamente este tubo en la tráquea y este ventilador, ¿verdad? Entonces, aquí vemos en esta fotografía a una paciente, ¿verdad?, en la cual vemos que está intubada, vemos que tiene un ventilador mecánico, vemos que tiene aquí estos que son medicamentos que están pasando en bomba de infusión, y vemos aquí este aparato verde, que no es otra cosa más que un sustituto de la función renal, ¿verdad? Está en hemodiálisis. Entonces, esto
es muy importante porque tiene muchas implicaciones en relación a los costos que ya habíamos comentado hace rato, que nos puede generar un paciente en terapia intensiva que tiene soportes vitales, ¿verdad? Con varios dispositivos. Hace ratito recordamos esta diapositiva en donde decíamos que nosotros estamos respirando oxígeno y cuando tenemos un problema en esta oxigenación, tenemos una insuficiencia respiratoria de tipo 1. Y cuando exhalamos, ¿verdad? El CO2 lo eliminamos. Cuando hay algún problema precisamente para eliminar ese CO2, hablamos una insuficiencia respiratoria tipo 2. ¿De acuerdo? Y precisamente la terapia con alto flujo de oxígeno también nos ayuda en este tipo de pacientes. Una vez que nosotros hemos logrado quitar este tubo y este ventilador. Hace rato hablábamos de esta paciente, la recordarán. A ella fue posible quitar este tubo, este ventilador, y después de eso colocamos una terapia con alto flujo de oxígeno, precisamente tratando de evitar otra vez que sea intubada, ¿de acuerdo? Existen otro tipo de pacientes, como son los pacientes quirúrgicos de alto riesgo. ¿Cuáles son los pacientes quirúrgicos de alto riesgo? Aquellos pacientes que operan de cerebro, pacientes que operan de corazón, pacientes que operan de pulmón, ¿verdad? Todos estos procedimientos quirúrgicos que son de alto riesgo pueden verse beneficiados con la terapia de alto flujo de oxígeno para evitar una reintubación, ¿de acuerdo? También el paciente obeso que tiene problemas respiratorios precisamente por esta cuestión de obesidad, también pueden verse beneficiados cuando el grado de obesidad está en un grado 3 o incluso en una obesidad mórbida. Ellos también pueden verse beneficiados de este tipo de terapia, ¿no? Muy frecuentemente tenemos pacientes que sufren de POC, ¿verdad? Una enfermedad pulmonar obstructiva crónica derivada de varios factores, ¿no? Como es el tabaquismo, en fin, algún factor externo que condiciona precisamente alteraciones en su sistema respiratorio y ya no puede eliminar de manera normal este CO2, ¿de acuerdo? En este tipo de pacientes también lo podemos utilizar. Y otro tipo es el paciente con alteraciones neurológicas, ¿cuál? Por ejemplo, un infarto cerebral, una hemorragia cerebral o el paciente que es operado por alguna cuestión como un tumor cerebral. Pero hay otros muchos pacientes, como es este paciente que estuvo con nosotros en terapia intensiva, que fue operado múltiples veces por una cuestión de intestino, ¿verdad? Él tenía divertículos, ¿verdad? Unas bolsitas que se hacen en el intestino y que pueden perforarse. Y efectivamente él se perfora de su intestino y requiere intervenciones múltiples. Como podemos observar en la diapositiva, es un paciente desafortunadamente que ha estado mucho tiempo en un hospital, que está desnutrido, lo vemos cómo está muy flaquito, ¿verdad? De sus extremidades, del tórax. Y este problema muscular por la falta de este músculo que se va perdiendo, precisamente hace que tenga una insuficiencia respiratoria. Entonces nosotros tratamos de evitar una intubación porque sabemos que es un paciente que en sus defensas están bajas, que si tenemos la necesidad de intubarlo, es difícil que pueda salir adelante de una situación de este tipo y su mortalidad, una vez intubado, aumentaría considerablemente. Después vemos aquí a una paciente que es Francisca. Vemos una paciente pues con una obesidad importante. Ella llegó con nosotros por un problema en pulmón, una infección, ¿verdad? Que origina que se forme pus en sus pulmones y hay la necesidad de operarla. Vemos aquí que incluso se le ha puesto una sonda para sacar esa pus, esa infección que existe en sus pulmones. Y son pacientes muy graves, muy complicados, en los cuales el tiempo en que están en una terapia intensiva en un hospital se va prolongando, ¿verdad? Y la importancia, aquí ya vemos resuelto su problema después de muchas intervenciones y vemos cómo ya está con una terapia de alto flujo de oxígeno, únicamente unas puntitas nasales que le ayudan con su problema respiratorio, ¿verdad? Ella también, por el sobrepeso, tenía problemas de este POC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica con retención de este CO2, no lo eliminaba de manera normal, pero con la terapia de alto flujo lo hace de una manera adecuada y afortunadamente ya no fue necesario una reintubación, otra vez poner el ventilador.
Bien, todos estos pacientes nosotros lo hacemos, obviamente, siguiendo una técnica, siguiendo recomendaciones, ¿no? Que a nivel mundial, y nosotros seguimos también aquí en nuestro país para tener los mejores resultados, ¿no? Esto está publicado. Hemos trabajado con este tipo de pacientes y hemos publicado los resultados obviamente que hemos obtenido. Aquí se puede entrar a esta revista o obtener los artículos en forma gratuita completa. ¿Verdad? Aquí los vemos, es lo que hemos trabajado. También hemos hecho en relación a la humedad. Nosotros hablábamos al principio en el video de la importancia de la que tiene la humidificación cuando nosotros tenemos la necesidad de dar una terapia con oxígeno. Siempre debe estar humidificado de manera óptima. Recordar los costos son exactamente los mismos que hemos comentado previamente para disminuir precisamente estas complicaciones que se pueden presentar en nuestros pacientes. Los beneficios de la terapia ya los hemos comentado, pero aquí vean ustedes un dato importante que es el costo que genera una neumonía, decíamos, asociada a ventilador. Va a hacer que los días de estancia se prolonguen en promedio de 7 a 10 días y el costo adicional estimado de una neumonía asociada a ventilador oscila alrededor de 150,000 pesos por paciente. Ujú. De tal suerte que si nosotros consideráramos este gasto que nos genera precisamente el hecho de tener una infección de este tipo a nivel nacional, es muy alto, ¿verdad? Es muy alto y como decíamos, la neumonía asociada al ventilador es la infección más frecuente, es la número uno en todos los hospitales, tanto públicos como privados, a nivel nacional. Entonces, es algo que deberíamos de evitar. Bien, ahora sí ya, esta es la última diapositiva. No sé si tengan alguna duda, pregunta en relación a estos dos temas que hemos comentado. Uno es evitar una intubación y el otro es evitar una reintubación. Doctor Saúl, pues yo agradecerte este compartir tu conocimiento y tus experiencias. Y ahí me gustaría preguntarte, ¿qué tanto esta terapia de alto flujo se utiliza ya, digamos, en el sistema público mexicano? Si ya se ha adoptado de alguna manera o seguimos teniendo, digamos, como alternativa solamente estas terapias, pues, muy invasivas que nos has mostrado. Y si no es así, bueno, ¿qué es lo que impide o cuál es el obstáculo que tiene la adopción de estas terapias de alto flujo? Que me parece que, bueno, pues en cuanto a costos y la eficacia que tienen, bueno, pues lo no invasivo incluso, ¿no? Ver a un paciente entubado y de pronto comparado con alguien que tiene pues, una cánula de alto flujo, me parece que es un gran beneficio para el propio paciente, ¿no? Entonces, si nos puedes comentar algo al respecto. Bueno, claro que sí. Es una pregunta sumamente importante y trascendente. La terapia con alto flujo de oxígeno la hemos utilizado en nuestro país desde el año 2014-2015, ¿verdad? Y cuando llega la pandemia de COVID, se extiende su uso porque se decía en forma efectiva que podríamos incluso evitar una intubación, ¿verdad? Entonces, la terapia ya lleva varios años con nosotros y la hemos utilizado desde entonces. Ahora, desafortunadamente, no todos los hospitales tienen el recurso. Nosotros en el Instituto Mexicano del Seguro Social sí lo tenemos, pero hay hospitales, por ejemplo, de la Secretaría de Salud que no cuentan con la terapia, ¿no? Recientemente, un colega que trabaja conmigo en la raza me comentaba que en su hospital, que es de la Secretaría de Salud, no contaban con este recurso, ¿no? Entonces, es algo muy importante, muy trascendente, porque, como decíamos al principio, a veces el hospital que está de un lado de la calle y el que está enfrente no cuentan con los mismos recursos, ¿no? Entonces, eso limita en forma muy importante que algunos pacientes puedan verse beneficiados con este tipo de terapia. Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta?
Bueno, sería todo de mi parte. Muchas gracias. Agradezco la invitación a participar en el foro de terapia respiratoria. Gracias. Continuamos con este foro. El doctor Trejo, agradecemos toda la información que nos regaló relacionada al tratamiento de los pacientes adultos principalmente. Ahora, para continuar con toda la población de pacientes que tenemos dentro de nuestros hospitales, para mí es un placer presentar al doctor José Luis Patiño Galeana, jefe de inhaloterapia del Hospital Star Médica Infantil. El doctor Patiño, en este caso, nos compartirá su experiencia en el uso de terapia no invasiva, pero para pacientes pediátricos con insuficiencia respiratoria. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de compartir un poco de la experiencia, como bien lo mencionaba el doctor Trejo. Yo soy neumólogo pediatra y tengo la fortuna de ser de los iniciadores de la terapia de alto flujo en nuestro país. De hace 14, 15 años que conocimos la terapia, pues la iniciamos esta implementación justo en los chavitos a menores de 18 años. Ahora ya se extiende la edad, depende ahí el hospital. Y esta oportunidad nos ha dado, hemos logrado con estos años de experiencia de usar este tipo de dispositivos mecánicos respiratorios de alta eficiencia, pues eso que mencionaba mucho el doctor Trejo, mucho de lo que los puntos claros que mencionó él cerca de los estudios de farmacoeconomía y de disminuir el riesgo que en el caso de los niños, que es a lo que nos dedicamos, progresen, empeoren, pues, o haya necesidad de intubarlos, pues, este tipo de terapias respiratorias que ya se conocen en México hace más de una década, pues, han logrado disminuir ese riesgo respiratorio. En México, y muy similar a lo que reporta la Organización Mundial de la Salud, 15% de las hospitalizaciones, el 15, un poquito más, depende del pico respiratorio anual, hasta 1 a 2 de cada 5 hospitalizaciones es por problemas respiratorios, lo mencionaba bien el doctor Trejo. En niños tenemos picos, no hay una prevalencia de los virus respiratorios. La verdad es que después de la pandemia los virus han aparecido en cualquier momento del año. Tenemos influenza en niños todo el año. Sí hay meses donde todavía predomina más, como ahorita de octubre a marzo son los meses que incrementa la morbilidad respiratoria, y esta morbilidad respiratoria pues progresa a mortalidad, o sea, la muerte de los niños. Todavía la OMS, en países que estamos en vías de desarrollo, pues ocupa las 3 primeras causas de muerte en menores de 5 años. Y esto es muy importante porque con este tipo de terapias pues logramos disminuir a que el niño se hospitalice, y en el caso que se hospitalice, que esté menos días en el hospital, y en el caso de que baje a la terapia o suba a la terapia o ingrese a la terapia intensiva, pues que evite intubarlo, evitar una máquina para darle presión positiva y aire al pulmón, y que no fallezca, ¿verdad? Entonces, los virus, yo quiero mencionar eso. Tenemos un reporte del hospital donde yo trabajo, ya está publicado, de los virus respiratorios después de la pandemia. Y el problema de los virus, tanto en niños como en adultos, pues es la mezcla la mezcla de los virus y las bacterias, que es la primera causa de enfermedades respiratorias. Y estas diapositivas que yo trato de explicar de manera clara y objetiva, pues es establecer nada más y mostrar un poco de la evidencia que ya se tiene en nuestro país. La definición de estas máquinas lo dijo muy bien el doctor Trejo. En el caso de los niños es muy importante que estos métodos no invasivos porque va a la nariz del niño, pues tengan oxígeno y humedad, ¿no? Ya mencionaba el doctor los diferentes flujos y las concentraciones de oxígeno que se puede lograr con estas máquinas. En México, los hospitales, el público y el privado donde yo he elaborado, tenemos los 3 tipos de dispositivos de alto flujo, ¿no? El primero que está a la izquierda, pues es el que se empezó a utilizar, yo cuando
me gradué hace 15 años, pues empezamos a utilizar una mezcla de oxígeno y humedad que va conectado directamente al paciente a través de estas canulitas nasales. La que está en medio, que es la marca de Fisher, nos ha ayudado mucho a reducir estos costos y este riesgo de progresar a estas infecciones respiratorias tan severas. Y la tercera máquina, pues también la tienen en algunos hospitales. Los mecanismos de acción, no me meter yo tanto con la fisiología, lo explicó muy bien. O sea, el aire que inhalamos tiene que llegar, en el caso de los niños y los adultos, el niño es más importante, no es que en el adulto, no importa, los chavitos todavía tienen que gastar más energía para respirar y este tipo de dispositivos justamente ahorra esa energía. El niño que viene con una neumonía, que es la causa más común de hospitalización por problema respiratorio, pues esto reduce que gaste tanta energía, es decir, que baje de peso, que esté más días en el hospital. Sabemos el problema también de la obesidad y el sobrepeso en nuestro país, pues pasa lo mismo con los chicos que tienen sobrepeso, pues tienen esa incapacidad de distender ese globo, ¿no? Los pacientes pediátricos pues todavía les cuesta más trabajo que en el adulto. Y este tipo de máquinas que nos dan oxígeno húmedo a alto flujo, es decir, el aire que inhalamos llega húmedo y oxigenado hasta los alvéolos, hasta los saquitos que intercambian oxígeno y CO2, pues disminuyen mucho esta progresión de los pacientes pediátricos, ¿no? Para ser más claro, más sencillo. Esta diapositiva que lo usamos mucho con los chicos que están en formación, solamente es representativa acerca de cómo ah, del efecto de la mejoría, ¿no? En los niños. Y en los niños me refiero que al entrar el aire húmedo, filtrado y a cierta temperatura, 37 grados, que es la que tienen que tener los pacientes, la temperatura del aire en la tráquea, en los bronquios, pues, para que llegue de manera adecuada, pues lo logran exactamente estas herramientas muy prácticas. Y pongo en azul el confort. Este artículo es muy representativo acerca del confort. En niños importa mucho ponerle un dispositivo cuando el niño está inquieto, tiene mucha dificultad para respirar, ¿no? Ponerle algo en la nariz todavía lo vuelve más inquieto, empeora la dificultad que tiene. Y entonces, justo con estas herramientas, pues logramos que ese confort, en el caso de la marca de Fisher, nos importa mucho en niños. Va a hablar la neonatóloga también acerca del confort en los lactantes, en los pacientes recién nacidos, perdón, pero en pediatría importa mucho porque disminuye ese trabajo para respirar, ¿va? O sea, que paciente está hospitalizado, no está con su papá, mamá todo el tiempo, pues todavía tener este tipo de herramientas no invasivas, pues todavía lo desconforta más. Entonces, esto logra mejorar, que los pacientes mejoren más rápido. ¿En quién colocar estos dispositivos mecánicos? Lo mencionaba muy bien el doctor Trejo, pacientes que tienen baja oxigenación, ¿no? En casa, ¿cómo saber? Pues en pandemia estuvimos usando mucho los oxímetros de pulso, los saturómetros, que prácticamente en todos los niveles socioeconómicos se tiene la disponibilidad. A los pacientes que tienen algún trabajo para respirar, puede ser causa neurológica, cardíaca, muscular, pues este tipo de soporte ventilatorio nos ayuda mucho a reducir esa hospitalización o esa progresión a empeoramiento en las terapias intensivas. Lo mencionaba bien el doctor, en pediatría replicamos mucho lo de los adultos cuando no hay suficientes estudios, ese soporte después de intubarlos, o sea, evitar intubarlos y ya cuando están los pacientes extubados, pues también evitar reintubarlos, ¿verdad? Y estos parámetros son los que medimos en la clínica. En México, los latinoamericanos seguimos haciendo mucha clínica. Tenemos tantas herramientas como en Europa, Estados Unidos, y entonces usamos los ojos, nuestras manos y estas herramientas, el saturómetro, es decir, cómo respira el niño, qué tanta frecuencia cardíaca tiene, la dificultad que tiene y el oxímetro de pulso. Y con estos simples, con la exploración y teniendo un saturómetro, pues nos damos cuenta si el paciente necesita alto flujo o necesita solo oxígeno convencional, ¿verdad? Que eso es lo que tratamos
de evitar, de evitar que el paciente se intube. Yo no tengo un caso clínico específico, voy a pasar unas diapositivas de un artículo que está en vías de publicación. Es un artículo mexicano representativo de la experiencia que tenemos con un grupo de pediatras muy grandes. Este es un estudio multicéntrico nacional acerca de justo estos pacientes que tienen dificultad respiratoria. Este artículo lo hicimos antes de la pandemia por algunos motivos no lo hemos podido todavía publicar, ya está, espero que este año salga. Y esto creo que es muy representativo del estudio mexicano en niños. O sea, aquí logré que estos 378 pacientes que necesitaron alto flujo, bueno, elegimos 133 pacientes que eran los que cumplían, a los que juntos reunían las mismas características, pues así hay que hacer los estudios comparativos. Y cruzamos los niños que no usaron la misma dificultad para respirar, los niños que no usaron alto flujo versus los niños que sí usaron alto flujo. Se vio la mejoría a las 4 horas, los que tenían solo oxígeno, que es el primer dispositivo en pediatría también que usamos cuando un niño baja la oxigenación, ¿no? La primera herramienta, la primera medida no invasiva, pues es colocarle oxígeno en la nariz, en la boca, oronasal. Y este estudio creo que nos ha logrado permitir saber cómo iniciar el oxígeno en niños, ¿no? Estos son tal vez cuestiones más técnicas, pero muy representativas, que cuando yo empecé a usar alto flujo, pues no existían unas tablas, ya las existen, se tiene bien indicado cuándo iniciarlo, cómo iniciarlo y de qué manera se va observando, monitorizando a los niños, ¿va? Con herramientas que no son más que los ojos, las manos, un saturómetro, en los hospitales que no se tiene tanto acceso biotecnológico. ¿Y qué logramos ver? Pues de este grupo representativo de pacientes, más de 130 pacientes que se cruzaron, pues solamente el 4%, digo solamente porque es una cifra muy baja, menor de lo que establece la OMS, progresaron a ventilación mecánica, es decir, el 4% se agravaron, o sea, fracasó, porque esa es la palabra, fracaso terapéutico de una herramienta no invasiva, que el porcentaje es mínimo, es muy poco, es decir, ese predictor de falla fue mínimo comparado cuando se usaron cuando se cruzaron los pacientes que no usaban alto flujo. La predicción de no usar alto flujo, es decir, el que el paciente empeore, que necesite más días de terapia intensiva, más días de hospitalización, más riesgo de infección por estar en el hospital, pues fue mucho mayor cuando no se usó el alto flujo. Es decir, tenemos ya bien establecidas estas cifras, perdón, y en estudios de farmaconomía, pues los podemos asimilar, ¿verdad? O sea, esta reducción en la mejoría clínica de los niños, de los chavitos, pues se vio de manera directa cuando usaban el dispositivo de alto flujo versus los que no usaban alto flujo. Entonces, estos son estudios, es la representación clínica, pero trato de ser muy objetivo. No puse un caso clínico representativo, pero pues puse este grupo que ya nos representa y tiene buena cifra de los pacientes respiratorios que vemos prácticamente todo el año. Es decir, en los niños el oxígeno es la primera medida cuando llegan a un servicio de urgencias o están incluso en casa, que se puede que se puede usar en casa oxígeno, pues muchos pacientes tienen el acceso ya a oxígeno en casa, oxígeno medicinal, ¿no? Y en el caso de que el niño, a pesar que tenga aporte de oxígeno en la nariz, en la boca, empeore, ¿no? Empeore por la sinergia viral, o sea, por la mezcla de virus, bacterias que ya tenemos en Latinoamérica y en el mundo, hay superbacterias, pues este alto flujo es el siguiente paso para evitar intubarlos, o sea, para evitar que usen el ventilador mecánico, ¿no? Que es una medida de soporte, lo mencionaba muy bien el doctor Trejo, es un soporte ventilatorio, cumple con la función de ventilar esos pulmones. Eso es lo que hay que evitar, que se queden menos días en la terapia, que se queden menos días hospitalizados, perdón, que se queden menos días en la terapia y en caso de que se intuben, pues cuando se extuben, cuando se quite ese ventilador, pues que no tengan riesgo de volver a colocar ese tubo para poderlos
mejorar, soporta esa ventilación. Esto se llama dificultad respiratoria, es muy clara y muy breve estas diapositivas. En resumen, ya en niños, mucho de pediatría, el doctor Trejo les habló más de los adultos, ya esta herramienta, este dispositivo mecánico muy importante a nivel mundial y en México, en algunos países ya es parte de la ventilación no invasiva, otros lo consideran todavía como ventilación no invasiva, es decir, no invadimos a los niños, ¿no? Y esto logra o permite que esa dificultad respiratoria empeore, pues, independientemente de la causa. Ah, Estos estudios que ya están a nivel mundial y en México tenemos pocos, en Latinoamérica no hay tantos estudios en niños, ¿no? Pero es una medida de intervención muy efectiva, segura. La seguridad importa mucho bueno, en cualquier paciente, hablo de los chavitos, importa mucho la seguridad. Tuvimos en nuestro estudio solo un par de pacientes que tuvieron efectos secundarios por el alto flujo, o sea, medicamentos, dispositivos seguros, dispositivos eficaces, con poca tasa de falla terapéutica, es decir, que no tienen muy poca tasa de fracaso versus oxígeno convencional. Y entonces, traslapado a estudios de farmaconomía, pues claro que esto reduce de manera significativa el impacto de gastar más en enfermedades respiratorias. Muchas gracias. ¿No tengan alguna duda, comentario? Trato de ser muy breve y práctico. Gracias. Para continuar con la población de pacientes que tenemos dentro de nuestros hospitales, continuamos con la doctora Betsabe Aquino. Ella es jefa de apoyo respiratorio de la unidad de alta especialidad del Hospital Ginecobstetricia número 3 del Centro Médico Nacional de la Raza. Ella nos compartirá su experiencia principalmente en el manejo de estas terapias en pacientitos neonatales, en los bebés que tenemos en nuestros hospitales. Muy buenos días a todos. Les agradezco por la invitación a este foro de terapia respiratoria. Y como bien me mencionan mis compañeros, la terapia respiratoria no invasiva es un punto muy importante y ha sido un parteaguas en el manejo actual de los pacientes, desde los adultos hasta los neonatos. Esto es un punto muy importante porque para poder hablar de una terapia respiratoria, necesitamos, en el área neonatal, necesitamos saber un poquito más y comprender a este grupo, a los grupos que vamos a abarcar. Para esto es importante saber que, al menos en el área neonatal, los pacientes en los que más empleamos un modo no invasivo o un modo invasivo son en los pacientes prematuros. Debido a la gravedad y a las características específicas con las que ellos nacen, pues obviamente este grupo es un grupo muy vulnerable, un grupo muy lábil, que si no damos una atención adecuada en los primeros minutos de vida, pues obviamente no le vamos a dar una buena evolución y un buen progreso a este tipo de pacientes. Sabemos que en México en el 2024 el 11.9% de todos los nacimientos fueron prematuros y en nuestra UMAE en el 2024 tuvimos una incidencia del 34.6%. Este es un punto muy importante porque debido a que somos un hospital de concentración, un hospital de alta especialidad, las pacientes embarazadas que tienen riesgos elevados de tener pacientes prematuros llegan a nuestra unidad. Nosotros de las unidades de alta especialidad de todo el instituto somos de las que más reciben pacientes pretérmino y de las que manejamos todo tipo de ventilación, invasiva y no invasiva. Es importante saber que para esto los recién nacidos pretérminos van a requerir algún tipo de apoyo ventilatorio más o menos entre el 30 y el 50%. Y de estos, del 10 al 30% van a requerir una ventilación no invasiva.
del 15 al 25%, obviamente una ventilación mecánica invasiva, y esto también se va a referir dependiendo de la edad gestacional de los recién nacidos. ¿Por qué? Les comento, les pongo esta imagen muy representativa de justamente la formación del pulmón de los niños. Nosotros todos pasamos por esta etapa embriológica dentro de nuestras mamás. Cuando los pacientes salen de una manera muy prematura, obviamente el pulmón no está totalmente formado. Por eso son pretérminos, porque son niños que nacieron antes de terminar su formación adecuada. Uno de los padecimientos que más asocia este tipo de recién nacidos es la enfermedad de membrana hialina. En esta enfermedad vemos que debido a la inmadurez pulmonar existe una falta de surfactante. El surfactante es una sustancia que ayuda a que recubre todo el alveolo, lo que es la parte más pequeña del pulmón, y esto evita que el pulmón se mantenga cerrado. Esto nos permite que el pulmón haga la adecuada ventilación. Como bien lo mencionó el doctor Trejo, todos los pacientes hacemos la respiración, insuflamos y si se dan cuenta nuestro tórax tiene un movimiento. En estos recién nacidos, debido a que esta sustancia es deficiente, obviamente tienen tendencia a estar obstruido y a estar cerrado. Como vemos en este pulmón, en esa bolita más pequeña, este es un alveolo y eso está recubierto por surfactante, lo cual nos evita lo que nosotros conocemos como disminuir la tensión superficial. Esto es la tendencia a que se colapse, a que se cierre el pulmón. ¿Qué hacemos nosotros en un recién nacido cuando nace con esta deficiencia? Pues lo que vamos a encontrar va a ser lo siguiente. Esto se va a traducir ventilatoriamente en un problema de dificultad respiratoria. Como ustedes pueden ver en este pequeño, se ve muy acelerada la respiración, se ven contraídos los músculos que rodean al tórax y esto son datos de dificultad respiratoria. Radiológicamente o en una radiología, en una radiografía de tórax, lo podemos ver así, se llama una imagen de vidrio despulido, en la cual obviamente no se ve aerado el pulmón como debiera de ser, y nosotros le decimos a los pacientes para hacer pulmones nuevos, porque obviamente este paciente no está en contacto con ningún no polvo, algún contaminante que pueda dañar el pulmón, porque son recién nacidos, se ve como si estuviera lleno de, ¿cómo se llama? Como de esa tendencia a estar cerrado. Y por eso es importante saber este preámbulo para poder utilizar algún tipo de ventilación o tomar decisiones. ¿Qué es la terapia ventilatoria no invasiva? Bueno, en esta terapia sabemos que es un método de soporte que nos va a ayudar a mantener aperturados estos pulmones. ¿Por qué? Debido a que mantienen un flujo y una presión, nosotros en el área neonatal lo dividimos en dos tipos de ventilación invasiva, en CPAP y alto flujo. El CPAP es justamente lo que mayormente utilizamos nosotros en los recién nacidos, porque nosotros necesitamos dar justamente ese volumen, pero también mantener esa presión constante en el alveolo del paciente para que ese pulmoncito no se cierre, sino se mantenga abierto y nos mantenga ese flujo de aire y de la mezcla de aire, que es oxígeno, y otros gases, para poder hacer una adecuada perfusión en nuestros pacientes. Y también nos va a ayudar a utilizar dispositivos como lo que son cánulas nasales, mascarillas nasales, y esto nos va a ayudar a disminuir el esfuerzo respiratorio. Esta es una ventilación invasiva y eso es lo que nosotros tratamos de evitar siempre en los recién nacidos. Lo que utilizamos normalmente es esta mascarilla que se llama CPAP, que nos va a dar una presión positiva al final de la expiración. ¿Esto qué es? Va a evitar que el pulmón colapse. Se los vuelvo a repetir porque a nosotros a veces nos costaba mucho trabajo entenderlo como médicos. Obviamente, a veces cuando platicamos con los padres de familia les tratamos de explicar esta situación porque tenemos que explicar la gravedad de sus pacientes, que ellos obviamente van a estar hospitalizados justamente por esta situación. Y la otra ventilación son puntas de alto flujo. Nosotros nos basamos en guías, en evidencia científica para poder administrar nuestros manejos. Un consenso muy importante y muy grande son las guías europeas que nosotros utilizamos y que no solamente son válidas en Europa, sino son válidas a nivel mundial.
En estas nos habla principalmente de la insuficiencia respiratoria del recién nacido debida a disminución de surfactante, en la cual nos da como preámbulo el primer manejo que se le debe de dar a un recién nacido con dificultad respiratoria, siendo pretérmino, es el uso de CPAP nasal. Y la segunda, el segundo consejo o más importante es que nosotros, si es menor de 30 semanas, podemos aplicar, obviamente, surfactante para que evitemos el colapso pulmonar y mejoremos esa evolución del recién nacido y así evitemos una ventilación mecánica o una ventilación invasiva. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Les voy a poner un caso clínico en el cual nosotros tenemos un paciente recién nacido de 32 semanas de gestación, en el cual, pues, obviamente tiene un peso de 1500 gramos. Si ustedes recuerdan, si tienen sobrinos, si tienen hijos, sus hijos a lo mejor pesaron más de 2 kilos, a lo mejor más de 3 kilos, porque son niños que llegaron muy probablemente a término. Nosotros también, como pediatras y como neonatólogos, evaluamos a los recién nacidos, les damos una calificación al nacimiento que se llama APGAR. En este caso fue baja, 6.8. ¿Por qué? Porque le costó trabajo respirar y probablemente tener ciertas características clínicas que pudieran darle esa competencia al inicio. Y presentó quejido respiratorio inconstante, aleteo nasal y tiraje intercostal bajo. Entonces, este niño presentó datos de dificultad respiratoria posterior al nacimiento. Si vemos, es un recién nacido pretérmino porque tiene 32 semanas, tiene un peso bajo, y entonces vamos a ver las características. Esto es un aleteo nasal, en la cual vemos que el niño también está respirando, pues, deficientemente, está tratando de mantener esa presión, esos pulmones insuflados. Eso es lo que ellos tratan de luchar para mantener esa oxigenación adecuada. En este paciente podemos ver el tiraje intercostal ya más marcado, se ve cómo se unen las costillitas y esto es una característica muy importante de nuestros recién nacidos. ¿Qué es el tratamiento o el manejo que nosotros le vamos a dar? Lo primero es que le vamos a iniciar un aporte ventilatorio a base de oxígeno, pero este oxígeno tiene que tener otra característica, tiene que tener una presión. Lo principal que nosotros actualmente hacemos es iniciar con CPAP. Se llama CPAP temprano y es una recomendación que se nos da para que estos recién nacidos tengan una mejor evolución. Hay dos tipos de CPAP. Tenemos el CPAP antiguo, ¿no? Que utilizamos, que es el de abajo, en la fotografía de abajo, en el cual, pues, realmente a mí me tocó como, cuando iniciaba como médico, era el que teníamos en todos los hospitales. ¿Cuál era el problema de estos CPAPs? El CPAP tenía cánulas, las cánulas eran muy agresivas con los recién nacidos porque obviamente todo en ellos es muy lábil y manteniendo una presión constante, que es lo que nosotros requerimos para aperturar los pulmones, esta presión podía dañar el tabique nasal. Entonces muchos de ellos terminaron a lo mejor con algún orificio. Salvábamos la vida, pero teníamos un orificio en la parte posterior de la nariz, ¿no? Como lo teníamos que hacer con los aditamentos que teníamos en el hospital, pues utilizábamos una botella graduada con agua, que sí nos da la presión, pero realmente no era algo que fuera estandarizado, ¿ok? Y si no lo sabían preparar, pues obviamente en este problema caíamos a lo mejor en algún otro tipo de problema. Actualmente contamos con un CPAP nasal, que es el Bubble CPAP, que es el que contamos en la fotografía superior. Vemos que está un bote en el cual está graduado, ahí colocamos el agua para que nos dé una presión constante. Existe una interfaz que se conecta a una mascarilla nasal que al ya no ingresar a las narinas del paciente, pues obviamente ya no daña el tabique nasal, pero nos mantiene esa presión constante, le da mejor confort a nuestros pacientes y ellos luchan menos. De verdad, cuando un paciente que tiene insuficiencia respiratoria al nacimiento, le colocamos un CPAP, los niños descansan. Sabemos que un niño que ya está dormido posterior a la colocación de CPAP nasal es un CPAP bien colocado y que le está dando lo que nosotros queremos. El efecto que nosotros queremos, que es ese confort, esa ventilación adecuada y que está oxigenando adecuadamente. Obviamente no es en lo que nos basamos solamente, también tomamos una radiografía de tórax, estábamos monitorizando los gases arteriales para ver que este paciente pues esté adecuado. Si en la radiografía de tórax, que es como la que les mostré al inicio, está en vidrio despulido, pues obviamente también tenemos que hacer la aplicación de surfactante. Actualmente hay más técnicas para evitar la intubación orotraqueal para colocar ese surfactante y se coloca por una cánula que entra y sale
se coloca el surfactante y el CPAP nos hace que distribuya adecuadamente ese surfactante a todo el pulmón, lo bañe, lo llene de estos lípidos o de esta grasita y evita así que todo el pulmón se colapse. Lo mantiene aperturado y eso nos da una mejor respuesta para los recién nacidos. ¿Cuál va a ser la evolución de nuestros pacientes? Obviamente, posterior a la colocación de CPAP, cuando nosotros ya vemos que el paciente va evolucionando adecuadamente, hacemos un destete, porque tenemos pacientes muy, muy pequeños, a veces de menos de 1000 gramos, y que es lo que en nuestra práctica como UMAE nos ha llevado, que el CPAP no solamente, el CPAP nos ayuda como de una manera inicial, 24 hasta 72 horas, y posterior a ello podemos colocar unas puntas de alto flujo que nos va a mantener ese flujo o esa ferulización de la vía aérea para seguir evitando el colapso con menor presión, pero nos sigue ayudando para ese intercambio gaseoso. ¿Cuáles son los beneficios que tenemos de estos dos tipos de terapias? Pues la primera, para CPAP nasal, tenemos que nos mantiene los alvéolos insuflados, pues nos va a dar un mejor requerimiento de oxígeno, mejora la producción de surfactante endógeno, que eso también es importante. El pulmón también como que activa esas células que están produciendo el surfactante en el pulmón y ayuda a que aceleren la producción. Eso es algo bien importante. Va a ser apto para todos los recién nacidos con síndrome de dificultad respiratoria, siempre y cuando estos tengan un automatismo ventilatorio, que es algo bien importante. Nos va a ayudar algo que es súper importante, ya lo mencionaron el doctor Patiño y el doctor Trejo, que es evitar la intubación orotraqueal. Yo creo que esta es la base de todos, porque no es que sea mala, yo creo que cuando se requiere es importante realizarla a tiempo, pero si se puede evitar, mucho mejor, porque así evitamos las complicaciones que vienen a posterior. Entonces, si nosotros podemos evolucionar mucho más rápido a un paciente de una ventilación, en un proceso ventilatorio, va a ser mejor porque obviamente vamos a lesionar menos ese endotelio. Nos va a ayudar a disminuir los días de estancia en la unidad de cuidados intensivos neonatales y hospitalaria. Esto es algo importantísimo. En nuestro hospital nos ha ayudado a tener un flujo de pacientes mucho más rápido. Y esto se ha visto aproximadamente desde el 2023 a la fecha. Hemos tenido paso más rápido de pacientes porque hemos disminuido los días de ventilación. El alto flujo nos va a ayudar a mantener esa mezcla de gases humidificado, que eso es algo también muy importante. Todo paciente que está con una ventilación no invasiva, pues requiere que el aire no esté seco, que esté húmedo y que tenga una temperatura adecuada. En los recién nacidos tenemos que mantener temperaturas porque hay pérdida de calor y esto también nos lleva a provocar más estancia hospitalaria y otro tipo de padecimientos. Nos va a mantener la apertura de la vía aérea, nos va a mantener los alvéolos insuflados, nos va a ser súper apto para aquellos recién nacidos que se destete de CPAP y que requieren una PEP mínima. Va a llevar mayor comodidad y nos va a evitar el escalonamiento. Nos va a ayudar para el escalonamiento. ¿Qué hacemos en nuestra...? Les voy a enseñar un poquito de nuestros pacientes que tenemos en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Este es un paciente que tenemos con alto flujo. Ese es un paciente que ya lo progresamos desde una ventilación invasiva a no invasiva. Si ustedes ven, este es todo el pedestal. Esta es una torre de alto flujo en la cual tenemos un blender que nos ayuda a hacer la mezcla de aire y de oxígeno para mantener los niveles o las metas de oxígeno que requerimos, que es lo más ideal que los tengamos el 21%. Entonces, esto no lo da ningún otro equipo. Y en este caso tenemos un paciente que ha destetado de una ventilación invasiva a una no invasiva. Este es un CPAP nasal. Este es un paciente pretérmino de 1500 gramos. Ajá. Y tenemos una mascarilla nasal, tenemos la interfaz que está conectada justamente al circuito de ventilación. La ventaja de todos estos sistemas de ventilación que tenemos, la verdad es que en nuestro hospital también usamos la marca de Fisher & Paykel. Yo quedé fascinada, yo no la conocía cuando llegué al hospital como jefa de inhaloterapia. Soy muy honesta, ¿por qué? Porque es muy benéfica para mis pacientes, los daña muy poco. Yo no he visto ninguna lesión por uso de mascarilla nasal, por uso de interfaz o porque esté dañado el equipo. La verdad es que les va súper bien a los pacientes. En costo-beneficio, la verdad es que es bastante el beneficio a comparación de los
costos que nosotros que tenemos, por ejemplo, un día por estancia en UCIN nos cuesta 15,000 pesos. Un día de uso de incubadora, pues 11,919 pesos, por ejemplo. Un ventilador, el uso de un ventilador son 44,000 pesos. Si nosotros utilizamos una torre de alto flujo, la verdad es que es mucho más económico. Utilizar un equipo de ventilación invasiva cuando se requiere es todavía mucho mejor. Y, por ejemplo, nosotros ahorita actualmente llevamos una disminución de días de estancia en unidad de cuidados intensivos y actualmente estamos alrededor de los 14 días de uso de, ¿cómo se llama?, de estancia en UCIN, pero quiero decirles que hemos tenido mucho más pacientes actualmente en la unidad de cuidados intensivos que los que teníamos en el 2020. Entonces, quiere decir que realmente la reducción ha sido aproximadamente en algunos niños hasta 7 días les hemos reducido la cantidad de días, hemos reducido algunas lesiones pulmonares por por las infecciones o por esa larga estancia. Entonces yo creo que la verdad el costo-beneficio de una terapia no invasiva no tiene precio. Les va a ayudar muchísimo a nuestros pacientes, los va a mantener en mejores condiciones y nos va a ayudar a evolucionarlos todavía mucho más rápido. Les agradezco mucho. Si tienen alguna duda, adelante. Muchas gracias, doctora. Creo que hemos visto que los tres ponentes hoy nos comparten cómo evitar una intubación, evitar que un paciente se conecte a un ventilador. Siempre va a ser la prioridad, ¿no? Para buscar evitar las complicaciones naturales que tiene la ventilación mecánica. Para concluir el foro, es un placer para mí presentarles a la maestra Laura Ortuño, maestra en alta dirección y especialidad en gestión y estrategia de negocios y ventas. La maestra Laura nos compartirá su visión sobre la inversión en tecnología para terapia respiratoria, enfocándose en el ahorro y la optimización de los recursos, un tema relevante para el sector salud en estos momentos, ¿no? Hola, buenos días y pues nuevamente gracias por la invitación que nos hacen para poder compartir con ustedes hoy toda esta información. Algo que es muy importante, como ya lo han tocado previamente los doctores, la importancia del tratamiento oportuno a toda esta población que nosotros podemos atender. Y algo que es igual muy importante para nosotros es hace algunos años, la realidad es que, bueno, de unos años para acá, el sistema de salud ha cambiado bastante. Lo que hace un par de años sonaba imposible, hoy día es una realidad. Si bien no todos los hospitales, la realidad es que tenemos, pero sí hoy gran parte de los hospitales o los centros de referencia como lo son en la parte tanto pública como privada, cuentan con la misma tecnología, cuentan con la misma terapia. Esto significa que un paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social o del ISSSTE tiene la misma atención o tiene la misma terapia que se logra en un hospital privado, como lo puede ser de un hospital de Grupo Ángeles, de Star Médica, de Cristos Muguerza. Ahora, ¿cuál es el reto? El reto no es solo usar bien la terapia, sino poderla usar en el lugar correcto con la intención de evitar que el paciente empeore. Porque cuando todos los pacientes reciben la misma calidad de atención, el sistema se vuelve mucho más justo, eficiente y humano. Pensemos un momento en qué es lo que pasa cuando un paciente llega a urgencias con dificultad respiratoria. Generalmente, ¿qué pasa? Entra por urgencias, buscamos estabilizarlo y a veces, si no actuamos de manera rápida, este paciente va a terminar en terapia intensiva. Pero si en ese punto, desde el área de urgencias, logramos hacer una intervención oportuna con la terapia de alto flujo, el resultado va a ser completamente diferente. ¿Qué es lo que buscamos? Que el paciente pueda recuperarse más rápido, lo podamos mantener en piso y evitar una intubación. Esto no solo nos va a ayudar a mejorar su pronóstico, también nos va a ayudar a reducir los días de hospitalización, lo cual nos va a ayudar a liberar camas que pueden ser ocupadas por pacientes mucho más graves. Al final, cada paso que evitamos hacia lo crítico nos va a representar ahorro, eficiencia y bienestar. En pocas palabras,
Prevenir antes cuesta menos y salva más. Más allá del dinero, esto también significa que utilicemos menos sufrimiento, menos complicaciones y muchas más esperanzas para las familias que se encuentran afuera esperando a todos estos pacientes. Ahora, algo que es muy importante, si lo vemos desde la parte económica, ¿cuál va a ser el impacto que vamos a tener con el uso oportuno de la terapia de alto flujo? Según el diario oficial de la Federación, un día en terapia intensiva cuesta alrededor de 72,000 pesos, mientras que si logramos pasar a nuestro paciente a una cama de hospitalización que ronda alrededor de los 15,000 pesos, estamos hablando de un ahorro de más de 50,000 pesos por paciente por día. Ahora, imaginemos la cantidad de pacientes respiratorios que se atienden en todo el país. El ahorro que vamos a tener es enorme. Al final buscamos también no solamente el ahorro económico, sino también reducir el riesgo y la saturación en nuestras instituciones de salud. Hay que dejar estos espacios en áreas de terapia intensiva para los pacientes que realmente lo necesitan. Y al final, eso es un logro del uso oportuno de la terapia de alto flujo. Como bien lo han dicho los ponentes anteriores, nuestros médicos que ya han utilizado esta terapia en sus instituciones, el prevenir esa intubación, el utilizar el alto flujo de manera oportuna nos va a ayudar a reducir todos estos costos. Y algo que es muy importante, no solo esto es una teoría o es una idea, es algo que ya está pasando hoy en México. Vimos ejemplos tanto en la parte pública como privada que nos presentaron hoy nuestros doctores. Entonces, es muy importante que podamos prevenir al final el ingreso a esta terapia intensiva para optimizar ese gasto hospitalario que tenemos hoy día. Además, una de las cosas más valiosas que tenemos en nuestra terapia de alto flujo es su versatilidad, porque esta misma terapia nos va a funcionar para 3 tipos de pacientes. Hablábamos pacientes adultos, pacientes pediátricos y pacientes recién nacidos. En todos estos casos, el objetivo es el mismo: evitar que el paciente se deteriore, prevenir la intubación y liberar las camas de áreas críticas para los pacientes que realmente lo necesitan. Con una sola terapia, que es la terapia de alto flujo, vamos a poder atender a distintas áreas del hospital y distintas poblaciones. ¿Qué es lo que vamos a lograr? Mejorar resultados y optimizar los recursos que tenemos en nuestras instituciones. Y eso para nuestro sistema de salud, la realidad es que hace completamente la diferencia. En algunos usos, por ejemplo, tenemos hospitales públicos, como lo comentaba el doctor Trejo, lo utilizamos para prevenir, para evitar que el paciente llegue a una terapia intensiva. Lo comentaba la doctora Betsabe, lo comentaba el doctor Patiño. Buscar desde el área de urgencias, una vez que el paciente ingresa al hospital, en iniciar estas terapias. ¿Para qué? Para que podamos evitar todo esto a nuestro paciente. Y algo que es muy importante, hemos hablado en 2 ámbitos. Y al final quiero que todo el mundo se sienta tranquilo y cómodo, porque al final del día es la misma terapia con la misma calidad y los mismos beneficios para todos, independientemente de si es un paciente adulto, si es un paciente neonatal o si este paciente se está atendiendo en una institución pública o privada. Sin embargo, hay algo que no siempre mencionamos y la realidad es que me considero más bien que es importante y fundamental decirlo en este espacio. Fisher & Paykel, si bien es una compañía neozelandesa, esta marca tiene, o bueno, nosotros como marca tenemos aproximadamente 15 años con una planta aquí en México, 15 años confiando en manos mexicanas. Hoy día esta planta ubicada en Tijuana, forma parte de una red global de plantas manufactureras que se encuentran ubicadas en Nueva Zelanda, en China y está aquí en México. Durante muchos años, esta planta, la ubicada en Tijuana, tenía un papel clave ya que se encargaba de abastecer principalmente al mercado en Estados Unidos. Sin embargo, a partir de este año estamos dando un paso mucho más grande. Estamos buscando que este producto hecho en México también pueda empezar a distribuirse en México y en el resto de América. Eso significa que también estamos buscando generar empleo, la transferencia de conocimiento y al final es un compromiso directo con el desarrollo global. Y no solamente hablando del impacto económico que tiene esto, al final también es la confianza en el talento y la capacidad de la gente mexicana para fabricar equipos médicos de clase mundial.
porque no solo los vamos a utilizar aquí o no solo se busca que se utilicen aquí. Son dispositivos que hoy día ya se utilizan en Estados Unidos y el sistema de calidad que tenemos aquí en México es el mismo que tenemos en el resto de las plantas. Entonces, cada producto que sale de Tijuana al final del día refleja el compromiso, la calidad y la dedicación de quienes hacen posible todo esto. Y al final esto tiene un valor enorme porque literalmente hoy día la salud de México y de América se está construyendo en México. Y eso nos lleva a lo más importante. La terapia ya está aquí, ya está tanto en hospitales públicos como en hospitales privados. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que debemos hacer? Usar mejor la terapia. Como ya bien lo dijeron los médicos, debemos de usarla antes de manera amplia, convertirla en parte del día a día del sistema de salud. Invertir en prevención no es un gasto, que eso es algo muy importante. Es una decisión inteligente y también es una decisión humana. ¿Qué es lo que queremos? Estandarizar el uso de alto flujo. Al lograr hacer esta estandarización, no solo vamos a mejorar la atención de calidad de los pacientes que se da, sino también vamos a buscar un ahorro y una sostenibilidad para nuestro sistema de salud. Al final, recordemos, cuando nuestro país o nosotros busquemos invertir en prevención, vamos a ganar tiempo, vamos a ganar recursos y al final vamos a salvar más vidas. Hoy día, o lo que buscamos hoy con este foro, no solo es contarles las historias de éxito que ya tenemos en México, sino también buscamos transformar en cuestión de política pública. ¿Qué buscamos? ¿Qué queremos? Si bien decíamos, ya hay instituciones públicas que cuentan con este tipo de tecnología, que cuentan con este tipo de terapia, queremos que no solo dependan de un presupuesto momentáneo, que fue lo que pasó con COVID, sino que o de alguna decisión local, como de si es una UMAE, o dependemos todavía de quién está tomando esta decisión. Buscamos que esto sea parte de lo que debe de garantizar cada mexicano. Debemos de garantizar a cada mexicano una atención temprana, digna y eficiente. Si logramos hacer esto, no será solo una opción para unos cuantos, va a ser un derecho para cada uno de los pacientes que tengan una insuficiencia respiratoria, que tengan algún problema respiratorio y pueda llegar a cada uno de ellos. Y definitivamente esto marcaría la diferencia. Es por eso que hoy quiero, pues, prácticamente cerrar con algo muy importante y es básicamente, hoy día México ya tiene la capacidad, tiene a la gente y tiene las herramientas. Lo que hoy necesitamos es una visión para aprovechar mejor lo que ya tenemos. Recordemos, estandarizar hoy es ahorrar mañana. Y al final del día, algo que es muy importante y que hemos aprendido durante el paso de los años, sobre todo con el tema de la pandemia que vivimos, prevenir antes cuesta menos y salva más. Entonces, eso es lo que hoy día buscamos con todo este tipo de tecnologías. Al final tenemos este pequeño código QR donde el objetivo es, si ustedes tienen alguna duda o también el interés de colaboración o mayor información que nosotros o los médicos quieran, que ustedes requieran, por favor, escanear el código y ahí únicamente les vamos a pedir sus datos, que es la información para poderles nosotros brindar todo lo relacionado con lo que hoy platicamos. Y de mi parte sería todo. No sé si haya alguna duda o algo extra que les gustaría que tocáramos. Ujú. Perdón, muchas gracias a los diferentes ponentes. Yo creo que de la información que nos compartieron, en resumen, a mí me gustaría terminar. Varios hablaron de los costos de atención de salud, ¿no? Un día en terapia intensiva para un paciente cuesta 72,000 pesos. Y cuando hablamos de un paciente en terapia intensiva con ventilación mecánica, no estamos hablando de un día, muchas veces no estamos hablando ni de una semana, hablamos incluso de más tiempo, ¿sí? Si logramos evitar que un paciente no requiera de terapia intensiva, que no requiera de ventilación mecánica,
con el uso de estas herramientas de soporte no invasivo, disminuimos considerablemente el costo de tratamiento, ¿no? Imagínense, 72,000 pesos por 10 días, una semana, ¿sí? Afortunadamente ya varios institutos, como mostró la maestra Laura, ya cuentan con esta herramienta. Nos hacen falta muchos por incluir, por intentar tener estas terapias dentro. Buscamos nuevamente incentivar el apoyo de las instituciones de salud de la Cámara para crear estas guías de manejo de terapias no invasivas que ya existen a nivel internacional. Tenemos médicos que están trabajando en el desarrollo de generar estas guías en México. Esperamos contar con su apoyo. Aquí está el QR. Cualquier duda, cualquier cosa que quieran verificar con nosotros, les pedimos que por favor se acerquen. Ahí está nuestro contacto. Ofrecer estas terapias de manera oportuna a nuestros pacientes, realmente va a haber un muy buen desenlace para ellos, pero también impactará en ahorros potenciales, ¿sí? Con esto concluimos el foro. Muchas gracias a los que se conectaron y muchas gracias a los ponentes. Muy buen día para todos. Gracias.